Entre ambos modelos las diferencias en cuanto a calidad gráfica son realmente muy mínimas. En cuanto a brillo, si bien en la teoría existen, en la práctica casi no se perciben, siendo un poquito más altas en el QN85D, aunque esto puede variar también dependiendo un poco de cada escena y también dependiendo de cada modo de imagen. Como he dicho en anteriores videos, las medidas en cuanto a brillo se toman por recomendaciones de expertos con el modo de imagen película, pero obviamente, por ejemplo, los modos de imagen dinámico y estándar pueden generar mayores cantidades de brillo en ambos modelos. Una diferencia más o menos perceptible que pude notar es que en algunas partes de una escena hay mejor nivel de detalles en el QN85D y en otras partes de la misma escena hay mejor nivel de detalles en el QNX1D. En cuanto a la precisión de los colores, pienso que a pesar de que ambos modelos tienen panel VA, me parece que de fábrica vienen muy bien calibrados en cada uno de sus modos de imagen. El resultado es muy similar o casi igual, tanto en rango dinámico estándar como es este caso, como también en alto rango dinámico. Cuando el contenido está en rango dinámico estándar en ambos modelos tendrás este parámetro que se llama remasterización automática HDR, que lo que hace es que el contenido pueda mejorar un poco el contraste y el realce de los colores, aunque usualmente tiendo a dejar este parámetro desactivado. También está la opción del potenciador de color en caso de que así lo requieras, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, y la capacidad de saturación de color en ambos modelos es realmente muy alta, siendo muy levemente más alta en el QN85D, pero la diferencia es realmente muy mínima y casi imperceptible. En alto rango dinámico tendrás el parámetro conocido como trazado de tonos de HDR, que tiene el objetivo de mejorar el contraste, el realce de colores, el nivel de brillo y en algunas ocasiones el nivel de detalles. También por supuesto tendrás derecho al potenciador de color en caso de que así lo requieras, y también te voy a mostrar la capacidad máxima de saturación de color aquí en alto rango dinámico en caso de que te lo preguntes por si necesitas incrementar esta capacidad, y como te he dicho es un poco más alta en el QN85D, aunque no por muchísima diferencia. También es bueno que sepas que el trabajo de escalado de imagen en ambos modelos es igual, tienen el mismo procesador. Para esto utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Simplemente recuerda lo que siempre te he dicho, que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario en las tiendas. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es muy similar, es buena. El resultado en cuanto a efecto de pantalla sucia es muy bajo, aunque también pudiera variar dependiendo de cada unidad, de cada modelo. Sea como sea, cuando veas contenido con mucho volumen de color, considero que el efecto de pantalla sucia no será molesto ni perceptible en ninguno de estos dos televisores. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla en ambos modelos es realmente muy bueno a pesar de que tienen paneles VA, y esto se debe a que tienen unas cantidades de brillo relativamente altas. Pero por supuesto los ángulos de visión no serán buenos, lo cual se debe al hecho de que tienen paneles VA. Como ves, los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando las pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, lo cual es normal y por ende no son los más recomendados para ver contenido con muchos familiares o amigos que se deban sentar alrededor de estas pantallas. El manejo del movimiento, aunque no es perfecto, sí me parece muy bueno porque pueden decrecer considerablemente, bien sea de forma manual o automática, el molesto efecto conocido como vibración, temblor o en inglés judder. Y además, cuando se aplica la mejoría digital para este aspecto, los artefactos que se perciben son realmente muy mínimos y desde mi punto de vista no los considero molestos. En cuanto a rendimiento en escenas oscuras, el resultado también es prácticamente igual o por lo menos muy similar en ambos modelos. Te recuerdo que ambos televisores son LCD con panel VA con tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local. Este resultado es con el modo imagen estándar con la atenuación local en normal. Ahora te muestro el mismo resultado pero con el modo de imagen película, también con la atenuación local en normal, también conocido como oscurecimiento local. Ambos modelos tienen el mismo número de zonas de atenuación, el cual puede variar dependiendo de cada tamaño. Entre más grandes sean, más zonas de atenuación local tendrán.
Entonces lo que te puedo decir es lo que has podido percibir. Con los modos de imagen estándar y dinámico, por ejemplo, con la atenuación local en normal, el resultado es muy bueno, decreciendo notablemente el efecto blooming, casi no hay clouding, de hecho diría que el clouding es igual a 0, pero el nivel de detalle se compromete bastante. Y con los modos de imagen película y filmmaker hay mejor nivel de detalles, de hecho muchísimo mejor nivel de detalles, pero también se incrementa la cantidad del efecto blooming. Considero que son buenas alternativas para quien quiera un muy buen rendimiento en escenas oscuras, muy cercano a lo que se puede experimentar con un televisor con tecnología OLED, y se tienen estas dos alternativas: mejor nivel de detalles pero más blooming, o menor nivel de detalles pero menos blooming, dependiendo de cada modo de imagen y de cada escena. Para el área gaming realmente no hay mucho que decir, simplemente te recuerdo que ambos modelos por supuesto cuentan con modo juego, ambos modelos tienen 4 puertos HDMI 2.1, todos compatibles con los 120 Hz en 4K, no son compatibles con los 144 Hz en 4K y sí son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Ambos modelos cuentan con estas game bars, con estas funciones que te acabo de mostrar. También por supuesto puedes modificar parámetros extras si así lo requieres, en cuanto por ejemplo al ecualizador de negros dinámico para un mejor nivel de detalles. También está esta función de experto en imágenes de juego, aunque esta función HDR juego recomiendo dejarla apagada. Y también por supuesto puedes modificar parámetros extra en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros. La atenuación local u oscurecimiento local se puede modificar por supuesto aún teniendo las tecnologías de frecuencia de actualización variables activadas, y también se puede por supuesto modificar el potenciador de color si así lo requieres. Lo más relevante de las game bars son por supuesto los modos de imagen que incluyen, aunque quiero decirte que aquí por alguna razón, probablemente debido a que estoy utilizando un splitter HDMI, el modo de imagen automático en el QN85D no se muestra, pero en la review que hice de este modelo por supuesto sí aparece, porque conecto directamente la consola a él. Sea como sea, el modo de imagen automático lo que hace es que por medio de inteligencia artificial escoge de forma automática, valga la redundancia, el modo de imagen que mejor se adapte al género de juego que vayas a utilizar. En este caso por supuesto lo mejor sería el modo de imagen deportes, porque además los colores verdes no lucen tan radioactivos, sino que lucen un poco más naturales, pero por supuesto tú lo puedes cambiar en caso de que así lo quisieras. En cuanto a input lag, muy probablemente los tiempos sean iguales entre ambos modelos, o por supuesto muy similares. Yo diría que se trata prácticamente del mismo panel o del mismo televisor, solamente cambia el diseño, y es que en la parte posterior tienen los mismos agujeros o las mismas ranuras para colocar las bases, simplemente que el QN85D viene con una base o pedestal que es solamente central, y el QNX1D tiene la opción de que las bases se pueden colocar más alejadas entre sí o más cercanas entre sí. En cuanto a las entradas, también tienen lo mismo y la misma ubicación: 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI 2.1, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. El rendimiento gaming en cuanto al manejo del movimiento, en cuanto a lo que tiene que ver con la calidad gráfica, hablando del nivel de detalles, el realce de colores y la cantidad de brillo, el resultado desde mi punto de vista es simplemente igual. Son muy buenas opciones para utilizarlos con consolas de última generación, porque recuerda que son compatibles con los 120 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Es verdad que no son compatibles con los 144 Hz como si por ejemplo lo es el QN90D de Samsung, pero muy probablemente con consolas no sea tan relevante. Probablemente sí lo sea si vas a utilizar una gráfica de PC que sea muy potente. El rendimiento por supuesto también es increíblemente bueno con videojuegos que tengan mucha oscuridad y movimientos rápidos. Yo personalmente no percibí efecto ghosting a pesar de que tengan paneles VA. La cantidad de clouding y de blooming es casi igual a 0. El nivel de detalles es muy bueno, y esto te recuerdo que puede variar en este caso también dependiendo de cada escena y de cada modo de imagen. Para terminar, como conclusiones te diría lo siguiente: el único punto negativo que tienen, que es normal debido a que tienen paneles VA, es que los ángulos de visión, como puedes observar, no son buenos. Los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, pero si las observas siempre de frente obviamente no habría problemas.
Segundo, en cuanto a lo que tiene que ver con la precisión de los colores y la cantidad de brillo, el resultado es casi igual o por lo menos muy similar y las diferencias son prácticamente imperceptibles en la gran mayoría de ocasiones. Por supuesto, la experiencia de alto rango dinámico es increíblemente buena en ambos modelos. Te recuerdo que ningún televisor Samsung es compatible con Dolby Vision. Aún así, con HDR10, que es lo más común, el rendimiento es increíblemente bueno en cuanto a realce de colores, contraste, brillo y nivel de detalles en ambos modelos. El rendimiento es prácticamente igual. Tercero, en cuanto a sonido también rinden exactamente igual. En la teoría tienen la misma potencia, en la práctica el rendimiento es exactamente igual en cuanto a nivel de bajos, nivel de distorsión, nivel de nitidez. El rendimiento es realmente muy bueno en ambos modelos y muy probablemente los tamaños más grandes de ambos podrían tener mayor capacidad en cuanto a audio. Cuarto, el rendimiento en escenas oscuras es prácticamente igual, con los mismos resultados en cuanto a nivel de clouding, nivel de blooming y nivel de detalle. Simplemente te recuerdo que habrá más nivel de detalles pero más blooming, por ejemplo con los modos de imagen película y filmmaker. Y con los modos de imagen dinámico, estándar y eco habrá menor nivel de detalles, de hecho mucho menor nivel de detalles, pero la cantidad de blooming y de clouding es casi igual a cero. Quinto, en cuanto al área Smart son exactamente iguales, mismo control remoto que se puede cargar con panel solar o con puerto USB tipo C, opción de comandos de voz, cuentan además con la opción de manos libres. El sistema operativo es por supuesto Tizen en ambos modelos, propio de esta marca, reconocen redes Wi-Fi de 2,4 GHz y de 5 GHz. La fluidez del sistema operativo es igual en ambos modelos, es muy buena, no se ralentizan, cuentan con menús para accesos directos para algunas funciones y además los iconos se pueden modificar de ubicación, cuentan con la opción de compartir pantalla y también con la opción de multiview, tienen un solo navegador de internet que es propio del sistema operativo Tizen que funciona muy bien, también se puede la búsqueda por medio de comandos de voz en él, tiene la función de modo ambiente, la función Daily Plus, la tienda de aplicaciones es la misma, no es tan amplia como la Play Store de Google, pero tiene una gran variedad de aplicaciones en general. Sexto, en cuanto al área gaming también son prácticamente iguales, mismas capacidades en cuanto a los puertos HDMI 2.1 con los 120 Hz en 4K con tecnologías de frecuencia de actualización variables, no son compatibles con los 144 Hz, pero para consolas con los 120 Hz podría ser más que suficiente, cuentan con Game Bars, mismo rendimiento en cuanto a input lag y desde mi punto de vista también en cuanto a lo que tiene que ver con los tiempos de respuesta. Y como última conclusión te diría que la única diferencia real o que es muy notoria es por supuesto el diseño de las bases. Te recuerdo, el QN85D viene con pedestal que es solamente central. El QNX1D tiene la opción de que las bases se pueden colocar más alejadas entre sí para por ejemplo colocar una barra de sonido en la parte de abajo que quede más cómoda o simplemente para una mesa más pequeña tiene la opción de juntar más las bases. Aunque si lo colocas en una base de pared, pues simplemente esto será irrelevante. Y para finalizar, simplemente te diría que compres el que encuentres más económico o si necesitas la opción de poder graduar las bases, entonces te conviene más el QNX1D. Así de simple, no le des más vueltas al asunto. Déjame por favor saber en la caja de comentarios cuál modelo comprarías y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.